Dios le bendiga, bienvenidos todos, Dios les bendiga, qué bueno que andan por acá. Estos últimos tiempos que me ha tocado estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, hemos estado meditando acerca del libro de los Hechos. Les decía en la mañana que yo cuando estaba joven o chamaco, había un programa que se llamaba el Túnel del Tiempo. Y en este programa del Túnel del Tiempo, bueno, pues los que son de mi generación, pues más o menos se han de acordar, ¿verdad? Ya eran televiciosos. Y este programa se supone que los viajeros o estas personas iban en el tiempo, ¿verdad? Y se iban a diferentes lugares en el tiempo, en la historia. Cuando uno le enseñan historia, yo me acuerdo cuando estaba en la vocacional, era la materia más, porque nos daban historia, aunque usted no lo crea, así como somos de burros en el poli. Nos daban historia y se me hacía de lo más aburrido del mundo mundial, porque cuando nos enseñan algunas de estas cosas no hay un contexto, no le vemos el valor, pero pues nosotros somos el resultado de la historia. Todos los que estamos aquí somos resultados de la historia de una u otra manera, en nuestro caso, de nuestro país, ¿verdad? Si hablamos de la familia, pues somos resultado de la historia de nuestra familia, ¿no? Desde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y todo eso va de alguna u otra manera incidiendo o afectando nuestro presente, pero también puede afectar, en la medida que conocemos nuestra historia, conocer ella nos va también a afectar, puede ser nuestro futuro, ¿no? Entonces ya cuando uno estudia la historia y cuando uno, por ejemplo, ve el libro de los Hechos, por eso le comentaba del túnel del tiempo, estamos tratando de, guiados obviamente por el Espíritu Santo, pero guiados de la mano del que escribió el libro de los Hechos, ir hacia el pasado y mirar con sus ojos lo que él investigó y de las cosas que aún él fue testigo. Lucas fue testigo de algunas cosas que están en el libro de los Hechos. Las vio y las experimentó, algunas otras él las investigó y se las contaron gente pues de viva voz, ¿no? Es como mis hermanas Andy y la arquitecta, que escuchan cosas de sus papás que escuchan de sus abuelitos, ¿no? Si les llegan a contar o no, hija. Es que tu abuelito, que las arañas, ¿no? Entonces, a través de los ojos de esos relatos de nuestros padres o de nuestros abuelos, pues nos remontamos hacia las cosas del pasado, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelita que cuando ya está uno más grande, uno empieza a ser recurrente y cíclico, ¿no? Y cada vez que yo la iba a ver, pues me empezaba a contar la misma historia, desde que ella era chica y así. Y eso pues son cosas que uno pues las deja a uno guardado en su corazón y pues eso de alguna manera nos afecta, le repito. Entonces, a través de Lucas estamos mirando esas cosas que no solamente son cosas vivenciales o narrativas. El libro de los Hechos es un libro de carácter narrativo, y aunque es historia, realmente también nos está dejando ver muchos principios que tienen que ver, como ya le dije, acerca de la iglesia, acerca del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo, acerca del ministerio de los apóstoles, acerca de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, y que de alguna manera nosotros somos herederos de ese legado que está ahí escrito. Amén. Hoy nosotros estamos aquí, siglo XXI, y tenemos en nuestras manos la responsabilidad, el privilegio de qué hacemos con estas cosas que están escritas, cómo van a afectar nuestras vidas, cómo van a cambiar nuestras vidas, cómo van a transformar nuestras vidas, de qué manera nosotros vamos a ser gente activa, con convicción, con participación en este extendimiento del reino de Dios, en la proclamación del Evangelio, en el extendimiento de la iglesia. Dice el Señor, sobre esta roca, hablando de Él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Bien has dicho, Pedro, yo soy el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente.
El que creyere en mí será transformado, pero el que no será destruido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mirando acerca de la iglesia, nadie puede pensar que, algunos dicen es que yo sí creo en Cristo y creo en el Evangelio, pero no creo en la iglesia. Necesariamente si creemos en el Evangelio como dice el Evangelio y si creemos en Cristo como dice la Escritura, necesariamente tenemos que entender que somos parte de la iglesia. Somos llamados, como dice la Escritura, a ser parte de un edificio, piedras vivas, dice la primera carta de Pedro, piedras vivas que están formando parte de ese edificio que Dios está construyendo para, dice, ser una morada santa del Señor. Y está en ti y en mí querer o no querer formar parte de ese edificio. Estamos hablando de la iglesia no en términos de una religión, no estamos hablando de iglesia en términos denominacionales como se acostumbra. Ya no estamos hablando de iglesia protestante o iglesia católica o presbiteriana o luterana, no estamos hablando del modelo de la iglesia que el Señor está edificando hoy día y que trasciende a las culturas, trasciende al tiempo. Hoy nosotros pues estamos vestidos de una determinada manera, hasta traemos nuestras tabletas, nuestros teléfonos, pero la esencia del mensaje del Evangelio esa no ha cambiado. Cuando se levantó Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a dar testimonio del Señor, él estaba empapado, como dice la Escritura, la palabra de Cristo moraba en abundancia en él. 3 años estuvo escuchando del Señor y él cuando se levantó a dar testimonio del Señor habló todo eso que él tenía, que el Señor había vertido a sus corazones, pero también que estaba fundamentado, como dice el libro de los Hechos, en la ley, en los salmos y en los profetas. Amén. Y así es que él no tenía la tableta porque en su tiempo no la necesitaba, pero él lo que sí necesitaba y lo que necesitamos tú, independientemente de que tengas estos elementos que hoy nosotros tenemos, es el poder del Espíritu Santo, la vida de Dios fluyendo en nosotros para hacer luz y para hacer sal. Eso no ha cambiado ni va a cambiar, ¿no? Y estemos aquí o estemos en China, el creyente verdadero, pues más allá de su idioma, más allá de su lenguaje, de su cultura, de sus antecedentes, incluso del lugar donde vive, la esencia del Evangelio hará que cuando alguien se encuentre con alguien más que comparte de la misma fe, del mismo Dios, del mismo Padre, de la misma creencia que está fundamentada en su palabra, va a poder decirle, hermano, ¿no? Aunque nos encontremos con un chino y a lo mejor pues no nos entendamos muy bien, pero si los dos hablamos el mismo idioma, que es la palabra de Dios, ¿me estoy explicando? Él y yo somos uno solo, ¿verdad? La iglesia a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, le decía la vez pasada, y aquí en el libro de los Hechos vamos a encontrar que muchos aspectos de cómo se fue desarrollando la iglesia. La iglesia fue creciendo, fue teniendo experiencias. Y en este desarrollo, en este crecimiento de la iglesia, el grupo de creyentes, como nosotros, bueno, si somos creyentes, ¿verdad? Porque a lo mejor aquí hay muchos que están, pero no son, eso cada quien se lo tiene que examinarse, como nos exhortaba hace 8 días nuestro hermano Ricardo, examinarnos, como dice Pablo, si estamos en la fe, es algo tuyo, no mío, tú tienes que examinarte para saber si eres parte del reino. Porque alguien que es parte del reino va a querer las cosas del reino, va a querer vivir conforme al reino, va a querer seguir las órdenes del rey. Entonces, la iglesia a lo largo de su devenir en el tiempo ha sufrido no solamente, como veíamos en aquella ocasión, oposición, persecución, tener problemas de afuera, pero también la iglesia a veces tiene situaciones internas. Y usted va a ver en el libro de los Hechos cómo constantemente hay situaciones en las que la iglesia tuvo que estar lidiando con cosas que venían de afuera y que le afectaban, pero también había cosas como internas. Por ejemplo, una de ellas que es muy presente, cuando el Señor ascendió y les dijo, esperen ahí en Jerusalén, ¿se acuerda que el grupo de los 12 se había quedado incompleto? Porque uno
El Judas, el traidor, se había ahorcado. ¿Se acuerda? Y solamente había 11. Y entonces los apóstoles se quedaron ante un dilema. Tenían que buscar a alguien conforme a las Escrituras, no porque a ellos se les ocurrió, fíjese, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Se no dijeron, ay, nos quedamos 11 y se nos ocurre que tenemos que ser 12. No, estaba escrito que uno de ellos iba a traicionarle y que otro, ¿qué? Tenía que tomar su oficio. Y por eso dijeron, bueno, ¿cómo tiene alguien que reemplazar a Judas? Y entonces empezaron a buscar a alguien que desde el bautismo del Señor hasta su muerte y su resurrección hubiera sido testigo, como dice Juan, de estas cosas que habían visto, oído y palpado tocante al verbo de vida. Y entonces escogieron 2 que cubrían el requisito, y entonces ese era un problema que tenían que resolver, ¿no? Conforme a las Escrituras. Y en ese sentido dice la palabra que escogieron a 2, y orando dijeron, Señor, pues tú que conoces los corazones, está en la Escritura, lea la Escritura, ahí está en la palabra. Yo nomás le estoy tratando de resumir porque quiero de alguna manera volver a retomar cosas que quiero plantearle ahorita y que vamos a seguir planteando a lo largo de nuestras meditaciones en el libro de los Hechos. Señor, escoge tú de estos 2 quién es el que va a reemplazar a Judas. Y oraron y ya el Señor los llevó a que escogieran a Matías, ¿no? Ese era un conflicto que tenían que resolver. Y ahora ante la oposición de los religiosos, ¿se acuerda que les decía que el Señor había usado a Pedro y a Juan para que por sus manos Dios obrara el milagro de sanar a un paralítico, ¿verdad? A un cojo, que se pasaba el tiempo, más de 40 años, dice la Escritura, pidiendo limosna a la entrada del templo? El Señor usó a Pedro para decirle en el nombre, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda, ¿no? Y le tomó de la mano y anduvo. Entonces dice la palabra que ante este evento, ante este hecho, pues los apóstoles experimentaron una oposición por parte de los religiosos. La gente más recalcitrante y que se va a poner al evangelio va a ser la gente más religiosa. En el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, cuando empezó a haber toda una serie de cambios ahí en medio del seno de la iglesia en ese tiempo católico romana, hombres como Lutero y otros que buscaban regresar a la pureza de la palabra, amado. Aunque usted no lo crea, y aunque estamos en estos tiempos, la iglesia necesita regresar a la pureza de la palabra. Muchos de nosotros, aunque están aquí, que ya tenemos 20.000 años somos prehistóricos cristianos, necesitamos regresar, probablemente algunos, no sé, o si todos, a lo mejor a la pureza de la palabra, a vivir la palabra, a ser gobernados por la palabra, a hablar la palabra, a vivir una fe centrada en la palabra, a vivir una vida que glorifique a Dios. Esas eran las cosas que promulgaban los reformadores. La Iglesia Católica, como resultado de este movimiento que hubo, también empezó a hacer algunos cambios, se puede decir de manera cosmética, y dio lugar a la llamada Contrarreforma. Como parte de ese movimiento de la Contrarreforma, se avivó y resurgió el movimiento de la Santa Inquisición, retomada por un sacerdote, Ignacio de Loyola. Y esta Santa Inquisición, que se levantó como un brazo armado en contra de los herejes de la Reforma, pues hasta la gente que entregó su vida por causa del Evangelio, ¿no? Entonces usted oye estas cosas y a lo mejor hasta ni le entra y le dice, como yo cuando estaba en la boca,
y me van y me viene y me... Pero la iglesia, amado, no solamente está edificada sobre la sangre de nuestro Señor amado Jesucristo, está fundamentada y cimentada sobre la sangre y la vida de muchos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han dado eso, repito, su vida por causa del Evangelio, para que el Evangelio esté vigente hasta nuestros días. Entonces, Hechos capítulo 4, versículo 18, estaban en esa situación los apóstoles ahí delante del Sanedrín, ¿verdad? Y estos hombres, dice el versículo 18, llamándoles, después de que les pidieron una explicación de por qué estaban haciendo estas cosas, ¿verdad? Y Pedro, ungido por el Espíritu Santo, y Juan, llenos del Espíritu Santo, les testificaron que pues lo habían hecho en el nombre de Jesucristo, al que ellos habían crucificado, pero que Dios había resucitado entre los muertos, ¿verdad? A este Jesús, como decían ellos, en el que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, o sea, no hay otro camino para llegar a Dios. O sea, no todos los caminos llevan al reino de los cielos. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay alguien en que podemos tener vida. Y ese es Jesús. Es un mensaje radical. Y en la medida en que nosotros nos mantengamos en ese mensaje radical, vamos a recibir oposición. Va a haber oposición por mantenernos firmes, proclamando un mensaje que a todas luces es radical. Jesús decía que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna, ¿verdad? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Ya? Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen. Les intimaron, es que les amenazaron, les advirtieron estos hombres, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad, dice el versículo 19, si es justo delante de Dios. Juzguen ustedes. Y tú y yo también tenemos que aprender a juzgar esto y discernir. ¿Qué es justo? Si somos creyentes, ¿a qué nos ha llamado Dios? A obedecerle a Él antes que a los hombres. Y eso tiene muchas implicaciones. No, que mete de arquitecta varilla de media en lugar de 3/4, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor que dicen muy babas, pero ahí se los dejo, ¿no? Pedro dice en su primera epístola que somos bienaventurados cuando por causa del Evangelio somos perseguidos. Pero dice, pero si somos perseguidos por andar de tranzas, por ser malos, por rezongones, por rebeldes, por contumaces, por todo lo que ya saben, que no deben ser uno, pues entonces pues sí padecemos, pues ya hay ni hablar, ¿verdad? Pero cuando padecemos por causa de la justicia, y no necesariamente como le acabo de poner este ejemplo es muy claro. Si alguien dice, no, yo no voy a ponerle de media, le voy a poner lo que debe de ser, que debe de ser de 3/4, entonces ¿sabes qué? No hay negocio, pues entonces no hay negocio. Y punto, ¿no? Ya, se acabó. Ni discutir, ni pelear, ni nada. Ni enojarnos, ni disgustarnos. Se acabó, punto, ya. Bye, adiós, gracias. Le agradezco que me haya tomado en cuenta, ¿no? Y ahí le hablas del Señor y punto, ya, se acabó. ¿Sí me explicó? Juzgad si es justo, les decían los apóstoles, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a... Esto debe de ser para nosotros una prioridad, obedecer a Dios antes que a los hombres, que a nuestra carne, que a nuestro marido, a nuestra marida, a nuestros hijos, a nuestras hijas.
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando algo se opone a un mandamiento de Dios, claro que está en la Escritura, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos, ¿qué? Visto y oído. ¿Qué habían visto y oído los apóstoles? Que Jesús había muerto, que había resucitado, que estaba a la diestra del Padre, que viene por segunda vez y que viene a establecer juicio de condenación para los que le rechazaron, pero de vida eterna para aquellos que reconocieron la provisión de Dios, ¿verdad?, de salvación a través de Él, ¿verdad? Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. ¿Por qué? Pues porque no había causa de razón justa, ¿verdad? Y a veces, aunque pues nos llegan, puede ser que nos lleguen hasta a castigar de manera injustificada, ¿verdad? Pero somos bienaventurados, se decía el Señor, cuando por causa de mi nombre os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, dice las bienaventuranzas, mintiendo, ¿verdad? Considérense bienaventurados. Dice, por causa del pueblo no pudieron hacer otra cosa, ¿verdad? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Fíjese que eso es importante, ¿no? Nuestra vida debe ser un faro, como dijo el Señor, debe ser luz, debe ser sal, para que la gente pueda ver las buenas obras en nosotros, no para que nosotros presumamos de ellas, sino como dice la Escritura, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esa es la motivación que nos guía a nosotros. Dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, le decía, en este caso, esta oposición que venía de afuera, ellos, ¿cómo enfrentamos? ¿Cómo enfrenta el creyente? ¿Cuál es la respuesta del creyente ante la oposición, ante las cosas injustas que pueden venir por causa de su nombre? ¿Cómo nosotros podemos mantenernos firmes en el testimonio y seguir ahí adelante a pesar de que, pues por causa de eso, a lo mejor hasta perdamos negocio, empleos, perdamos amistades, nos retiren la palabra? Le decía la vez pasada, hay hermanos nuestros que están hasta siendo violentados físicamente, hermanas nuestras que están siendo violentadas físicamente, hermanos consiervos nuestros que están dando su vida, que los están asesinando por causa del Evangelio, que son expulsados de sus lugares donde viven por causa del Evangelio. ¿Cómo el creyente puede mantenerse firme? ¿Cómo? Puestos en libertad, versículo 23, vamos a ver la respuesta. Algo que usted va a encontrar constantemente en el libro de los Hechos es que la oración, como ya hemos oído, la oración no es un salvavidas. La oración, creo que fue nuestro hermano Israel que alguna vez nos compartió, no es una llanta de refacción que hay que usar solamente cuando se nos poncha una llanta y que cuando tenemos problemas hay que acudir en oración. Cuando usted lee desde el libro, desde el capítulo 1, de hecho, pues toda la palabra, ¿no? Pero hablando de la iglesia, pues, le acabo de poner el ejemplo de los apóstoles cuando tuvieron que decidir entre dos opciones. Ellos, ¿a quién acudieron? A Dios en oración, ¿no? Y en este caso, ante la persecución, ante la oposición, ¿a quién tuvieron que acudir ellos? Pues a Dios en oración. Y usted, cuando el Señor les dijo, no se vayan de aquí, de Jerusalén, hasta que se cumpla la promesa del Padre, que oyeron de mí, de que les voy a enviar al Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo mientras? Picándose los ojos, rascándose los oídos. ¿Qué dice el libro de los Hechos que estaban haciendo? Orando, ¿verdad? Orando. Y ya también en otra exposición le dije que después de que Pedro predicó su primer sermón y la iglesia empezó a crecer, dice la iglesia que ellos perseveraban unánimes en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las, ¿ya se les olvidó? Oraciones. Perseveraban unánimes, de una mente y de una alma en las oraciones.
sea, la oración no es la llanta de refacción de la iglesia ni de nuestras vidas. La oración no es el salvavidas. La oración es parte de nosotros. Amén. Y puestos en libertad, dice la Escritura, que vinieron, ¿verdad?, los suyos, y unánimes, dice ahí la palabra, contaron todo lo que había sucedido. Y el versículo 24, ellos habiendo oído este reporte de Pedro y Juan, dice la Escritura, alzaron unánimes. Cuando dice alzaron, no es, ¿esto es alzar la voz? No, ¿verdad? Alzar la voz es en voz audible, ¿verdad? Que se escuche, que se oiga. No como algunos que luego hacemos playback mientras estamos orando. ¿No? Alzaron unánimes. ¿Qué significa unánimes? De una mente, de un alma, con un solo deseo. ¿Y cuál era el deseo? ¿Cuál es esa alma? ¿Cuál es el propósito de esta iglesia que estaba haciendo frente, esta comunidad de hermanos nuestros, que estaba haciendo frente a esta oposición, ante estas amenazas, ante eso que les decían, ay de ustedes si siguen hablando en el nombre de este hombre, ay de ustedes, les intimaron, les amenazaron. Ellos alzaron unánimes la voz, ¿a quién? A Dios. Eso es lo que nosotros nos puede dar soporte como iglesia, amado. La iglesia necesita ser sacudida. Necesitamos ser sacudidos, cimbrados. El Señor necesita sacudirnos, cimbrarnos, quitarnos lo atolondrado. ¿Sí sabe lo que significa atolondrado? Atolondrado es todo lo que anda todo y como usted a lo mejor comprenderá con el sol ahorita que está durmiendo. Pero estoy hablando en sentido espiritual, ¿no? Que nos despierte, que nos avive, que nosotros podamos tener este celo de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. Y dijeron, soberano Señor. ¿Qué reconocieron los creyentes de la iglesia aquí en Jerusalén? El reconocer que quién era su soberano. Si usted y yo somos creyentes genuinos, nuestro jefe, nuestro mandamás, el que nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué dejar de hacer, cuándo dejarlo de hacer, etcétera, 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 en nuestra vida completa, ¿quién es? Dios. Él es el soberano Dios. Él está por encima de toda lengua, de toda nación, de todo principado, de toda potestad que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el soberano de las naciones. Amén. Y dijeron, soberano Señor. ¿Quién tiene la última palabra en nuestras vidas? ¿Quién marca la última palabra en nuestras vidas? ¿Quién va a determinar si vivimos o morimos? Él. Y estoy hablando por causa del Evangelio. Ya sé que todos tenemos que morirnos. Pero hablando por causa del Evangelio. Esteban murió por causa del Evangelio. Pedro murió por causa del Evangelio. Pablo murió por causa del Evangelio. Felipe murió por causa del Evangelio. Andrés murió por causa del Evangelio. Juan es el único que murió de viejito, pero aun cuando ya estaba viejito, lo mandaron ahí a una isla desierta a picar piedra, ya viejito y todo, en castigo, en represalia, por ser un creyente, por ser un cristiano, por ser alguien que proclamaba el Evangelio y vivía conforme al Evangelio del reino. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el Dios todopoderoso. Es lo que están diciendo ellos. Entonces, si Él es el que está por encima de todo y Él es el que tiene el poder de todo,
Si nosotros hemos puesto nuestra vida bajo su cuidado, le hemos rendido nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo a Él, ¿qué va a hacer con nosotros? Pues lo que Él quiera, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas van a ayudarles a bien, ¿verdad? Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ellos van a hacer referencia a la palabra. Y en nuestras oraciones es importante, hermano, que hagamos referencia a qué Dios dice. Suena nada más orar de nuestro ronco pecho. Ya le puse el ejemplo de los apóstoles. Cuando ellos escogieron a alguien que faltaba para tomar el lugar de Judas, lo hicieron en base a lo que Dios decía en su palabra. Y esta oración que ellos están haciendo, la están haciendo en base a la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar en base a lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Aún con respecto a nuestras vidas, en cosas aún que a veces nosotros pensamos que son muy elementales o muy, a lo mejor hasta llegamos a pensar intrascendentes. Esta es la persona con la que me tengo que casar, Señor. Si eres creyente, ¿verdad? Obviamente. Esta es la carrera. Yo le digo a los jóvenes, pues yo no lo entendí en su tiempo, pero pues a veces uno ya habla de las cosas de lo que ya uno la regó, ¿no? Luego. Ora porque donde Dios quiere que te guíe para que tú seas un instrumento en sus manos aún en tus estudios. No es que yo quiero ser, pues sí, tú quieres ser, pero eres un hijo de Dios, ya no es el yo quiero ser, porque un hijo de Dios está centrada su vida, decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, sea como trabajador, como estudiante, como ciudadano, como padre, como madre, como hijo, como hija, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ser un instrumento en tus manos? Aún en mi trabajo. ¿Cómo puedo yo alumbrar a estos compañeros que están en tinieblas? Señor, ayúdame, guíame. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La gente es tan necia, tan absurda, las naciones, que piensan que son más poderosos que Dios, que piensan que son más sabios que Dios, piensan que pueden burlarse de Dios. Ya desde que Nietzsche dijo que ya Dios estaba muerto, ya piensan que lo que dijo Nietzsche es la neta del planeta, ¿no? Y vean cómo acabó Nietzsche, ¿no? Y no me voy a meter en esos rollos estudiantiles. Los pueblos piensan cosas vanas, se amotinan las gentes. De Apocalipsis, por ejemplo, dice que hasta la gente va a pensar que puede luchar contra el Señor por el hecho de que tengan sus bombas super, ¿cómo le llaman? Supersónicas, ¿no? Sus misiles supersónicos, ¿no? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Ellos están haciendo referencia al Salmo número 2 que escribió David. Y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. La gente, cuando juzgaron al Señor, cuando el Sanedrín juzgó al Señor, cuando Pilato juzgó al Señor, realmente ellos simplemente eran un instrumento, porque el Señor nunca tiene planes B. Dios nunca tiene planes B. En la mente de Dios solamente hay un plan, y es el plan A. Y Él nunca va a dejar de que su plan A se cumpla. ¿Contigo o sin ti? ¿Conmigo o sin mí? Porque Él, si es necesario que aún levante las piedras para que ellas se levanten y abran la boca para proclamar las verdades del Evangelio y el Evangelio crezca y sea extendido, Él lo va a hacer. ¿Contigo o sin mí? La bendición, el privilegio que Dios quiere es que hacerlo a través de ti, conmigo, si tú quieres, ¿verdad? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que
sucediera, ¿verdad? El Señor le dijo a Pilato, tú no tienes autoridad, Pilato, que no te fuera dada de arriba. Porque aún esto que estás haciendo, hay alguien que está por encima de ti y que Él es el que está tomando el control, el dominio de esto para que yo vaya a la cruz. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso que está en los evangelios? Si no, póngase a leer los evangelios. Versículo 29, y ahora, Señor, ¿a quién hay que poner por delante cuando nosotros nos encontramos ante una situación en la que nosotros necesitamos tomar una acción, en la que sea el nombre de Dios glorificado? A lo mejor Dios está diciendo, ve y pide perdón a esa persona con la que no te has reconciliado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te está mandando a hacer eso? Para que el nombre de Dios sea glorificado, amén. Porque Él es nuestro soberano, ¿no? Y Él como soberano nuestro nos dice, no, que no estemos en paz con todos los hombres, ¿no nos dice eso? Y si Dios te manda eso, ¿a quién tienes que poner por delante? Señor, yo voy en tu nombre. Y no esperes a lo mejor que te reciban el perdón. Pero si tú vas en el nombre del Señor, el Señor va a hacer algo primeramente en tu corazón. Amén. Y ahora, Señor, ¿a quién pusieron ellos delante de toda esta circunstancia que ellos estaban experimentando de oposición, de amenazas? ¿A quién le ponían? Usted lea la historia, por ejemplo, de Lutero cuando fue confrontado a que negara las verdades que él estaba proclamando en relación a la Escritura. Y él dentro de su declaración dijo, a Dios pongo por testigo. Si ustedes me demuestran, les dijo, si ustedes me demuestran, dijo Lutero, con la Escritura, que las cosas que yo estoy diciendo están erradas, me voy a retractar. Pero mientras no me demuestren con las Escrituras que estoy equivocado, no me voy a retractar. Y se extendió un edicto por parte del rey para que mataran a Lutero. Pero el rey de Alemania en ese tiempo lo protegió para que Lutero, yo sé que a lo mejor usted, como le repito, ustedes ya están ahí, ya más están ahí al arrorro niño, ya están en los brazos de Morfeo. No, ese no existe, ¿ah? Y el Señor guardó la vida de ese hombre, ¿verdad? De otros derramaron su sangre. Porque el Señor es el soberano, Él sabe las cosas que hace. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, ¿qué? Denuedo, con todo valor, con toda enjundia, con toda convicción. Fíjese que ellos no estaban pidiendo, ay Señor, ¿y ahora qué No era una oración de escondo la cabeza como avestruz. No era una oración, me voy a mi agujero como ratón, ¿verdad? ¿Fue una oración así? Tampoco fue una oración de, pues a mí échenme a los leones y yo soy Juan Camano. Tampoco fue una oración así, ¿verdad? Fue una oración ¿en quién pusieron su confianza? En el Señor, ¿verdad? ¿En quién estaban esperando ellos? En que si el Señor iba a hacer algo, ¿quién interviniera? El Señor. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. ¿Qué dijeron ellos? A tus siervos. Un verdadero creyente empieza reconociendo que Dios es su soberano, que Él es el que manda en su vida y siempre hasta el último minuto de su vida Él va a ser un siervo. Alguien obediente, alguien que se va a poner a las órdenes del Señor. De lo contrario, pues no es un creyente genuino, ¿verdad? Y concede a tus siervos que con todo denuedo, valor, arrojo, convicción, ¿qué? Hablen tu palabra. Muchos de nosotros ni con el COVID nos pasamos por el COVID y salimos igual. No cambió nada. Porque como ya le dije la vez pasada, un milagro no cambia a la gente. Un evento a lo mejor no necesariamente cambia a la gente. Es
el entendimiento, la convicción, el comprender quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros, a qué nos ha llamado el Señor. Yo les he llamado a ser una nación santa, dice Pedro, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó el Señor, a ser una nación santa, diferente, que alumbra, que sala. Un puñado de gente, y no porque estén las minorías, ni tampoco necesariamente porque la mayoría cree algo, está en la verdad. Eso no es el punto. Pero un puñado de gente, unos cientos de miles, en comparación con millones, están duro y dale, queriendo imponer una ideología de género, y están duro y dale, penetrando escuelas, gobiernos, instituciones, empresas, y duro y dale, y duro y dale. Y repito, no es porque la mayoría signifique que se está en la verdad, pero los creyentes ante esa ideología, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ellos no tienen empacho en decir lo que creen. Ellos no tienen empacho en decir que si tú no crees lo que ellos creen, entonces tú eres una persona antagónica, intolerante. O sea, tienes que creer lo que ellos creen para que... Pero es un doble mensaje contradictorio. Porque eso de lo que te acusan de intolerante, al mismo tiempo ellos se convierten en intolerantes por el hecho de que tú no compartas ese mensaje, esa ideología, ese pensamiento. ¿Sí me estoy explicando? Pero nosotros calladotes. Y no estamos diciendo que seamos violentos ni groseros, le dice a Pedro que nosotros debemos dar razón de la fe que hay en nosotros con sabia mansedumbre, no gritando. No, es que tú eres un hijo de Satanás. Pues, hermano, arrepiéntase si usted ha dicho esas tonterías. No, usted está para hablar la verdad del Señor, punto. ¿Usted ve a Pedro hablando así? Yo te vengo a decir lo que creo, nada más. Que Jesús murió por tus pecados, para librarnos de la maldad, de la esclavitud, del pecado, que resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo, y que ese poder que le levantó a los muertos también es un poder que opera en aquellos que creen para que sus vidas sean transformadas, que está a la diestra del Padre y que va a venir y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Se acabó el tema. ¿Quieres creerlo bien? ¿Sí, no? ¿Sí me explicó? Mientras extiendes tu mano, Señor, para que se hagan ¿qué? Fíjese que necesitamos enfocar a veces nuestras oraciones, amado. Y quiero decir esto a continuación con toda respeto, sensibilidad. Pero a veces nuestras oraciones están muy centradas en nosotros mismos, en nuestros problemas, en lo que pasamos, en mi vida, en yo. No le voy a poner apellido para que no me malinterprete. Y dejamos de perder de vista que nosotros estamos llamados a morir a nosotros mismos, que el centro de nuestra vida es Cristo. Y si se fija, estas señales que pidieron ellos, prodigios y sanidades, no estaban centradas en mí, sí estaban centradas en ellos. Fíjese, ponga atención, y por eso es importante leer la palabra.
Leer el contexto en cuándo se hicieron milagros, por qué sucedieron milagros, por qué sucedieron sanidades, por qué sucedieron señales. No es que Dios esté en oferta y a la disposición de la gente para que pida milagros, señales y sanidades a diestra y siniestra, como si estuviera yendo ahí a Liverpool, al Palacio, a Suburbia, ahí a una tienda, pide. Es que como dice pide, el que no pide no recibe, pues, pero es que no entendemos todo el contexto de la palabra. Y por eso le digo, quiero que me entiendan, no quiero susceptibilidades, no quiero que me diga, ay, es que es el hermano. No, yo quiero que entendamos algo, amado. Y nos centremos más en lo que dice Dios, cómo lo dice Dios y en lo que Él hace. ¿No? Y ellos dijeron, entonces, Señor, extiende tu mano para que se hagan señales, sanidades, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Para qué eran esas señales, sanidades y prodigios? ¿Para qué eran? ¿Por qué pedían ellos esto? ¿Solamente porque tenían dolores de cabeza? Y otra vez, no estoy menospreciando ni queriendo que la gente, que usted se sienta mal. Está bien, si le duele la cabeza ahora para que el Señor le ayude, se le quite el dolor de cabeza. No, yo también ahora, ay, le van no hay tronado de lo que sea y Señor. Pero yo quiero que entendamos algo, amado. ¿Para qué ellos pedían sanidades, señales y prodigios? ¿Para qué? Para que el nombre de Jesucristo, el mensaje del Evangelio fuera respaldado. También, si así lo quería el Señor, porque Él es el soberano, y su mensaje fuera que tocara los corazones. Para eso son las cosas. Y aún en medio de nuestros problemas, de nuestras circunstancias difíciles, adversas, y clamamos a Dios para que Él haga algo a nuestro favor. ¿Para qué será? Hermano, más allá de que nos saque del atolladero del que se trate, no le voy a poner nombre y apellido para que no me malentienda. El Señor en esto, aún en esto, si está en ti, Señor, obra algo en mi vida, lo que sea, para que tu nombre sea glorificado y esto me pueda a mí dar algún elemento, algo, Señor, tú pueda servirme esto para dar testimonio de tu amor, de tu poder y glorificar tu nombre delante de las gentes, de las naciones, de mis vecinos, de mis familiares, ¿no? ¿O no? ¿O cómo la ve? Bueno, ya, vamos a seguirle. Y ahora, Señor, dice otra versión, considera esas amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos sabían que lo que iban a hacer en el futuro, pues no dependía de ellos. La obra que ellos estaban haciendo, en la que ellos estaban participando, ¿de quién dependía? De Dios, ¿verdad? Cuando lleguemos a otro capítulo, en la que otra vez, ya les habíamos dicho, vamos a ver más adelante en Hechos capítulo 6, si no mal recuerdo, no les habíamos dicho que ya no hablaban en el nombre de y ustedes siguen ahí, que no entienden, y los azotaron a los apóstoles. Eso está más adelante. Y cuando ellos salieron, dijeron, no vamos a dejar de hablar en el nombre del Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si en ello nos va la vida, pues ya veremos, ¿no? Por eso es importante, fíjese, hermano, si nosotros no estamos firmes en la fe, en la confianza en el Señor, fortalecidos en el poder de su palabra, imagínense cuando vengan momentos en los que nos sacudan y nos digan, a ver, o copelas o cuello. Ay, qué exagerado. Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Y la multitud de los que habían creído, dice la palabra, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hoy te regreso aquí, pero dice el versículo 33, y con gran poder. ¿Para qué era este poder que se manifestaba en la vida de los apóstoles? Para presumir, para vanagloriarse. ¿Para qué era este poder que el Señor estaba
dándole a esta iglesia para testificar, para levantarse como luz, para levantarse como sal. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De un Señor que está vivo. Cristo está vivo, Él no está muerto, amén. Cristo está vivo, amado, pero entonces vivamos como si estuviera Cristo vivo, ¿no? Unos tienen cara como si Cristo estuviera muerto. Vivamos como si Cristo estuviera vivo, amén. Aunque por dentro estamos entregando los tenis, aunque por dentro nos sintamos que ya estamos entregando el equipo. Cristo está vivo, amén. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Hermano, el Señor nos va a dar la gracia y el poder, nos va a respaldar cuando queramos hacer ¿qué? Su voluntad, ser testigos eficaces de ellos. Y bueno, regreso al 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Esto es lo que había en la iglesia, la gente que estaba unánime, ¿verdad? Tenían un solo propósito en su vida, en ese momento, ¿verdad? Estaban centrados en el Evangelio. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar de estas cosas, muchos se nos empieza ahí nos empezamos a retorcer en nuestro lugar. Ellos sabían que eran pasajeros, advenedizos, extranjeros, peregrinos en esta tierra. Ese era el sentimiento, lo que está expresando aquí la Escritura. No decían suyo ser propio, no, nada de lo que tenían. ¿O usted de qué dueño de qué es? No va a salir como el puma, ¿verdad? No es dueño de nada. Usted no es dueño de nada, ¿no? ¿O sí es dueño de algo? Porque cuando se mueva no se va a llevar nada, ni lo que le pongan ahí, ¿verdad? Ahí en el cajón. Nada decían ser suyo propio. Tenían todas las cosas en común. Cuando dice que tenían todas las cosas en común, no significa que, no, pues ahora, Juan Carlos, préstame tu auto para irme en tu carro. No está hablando de eso. Está hablando del espíritu que ellos tenían, que manifestaban, de estar dispuestos, si era necesario y estaba en su alcance, proveer para las necesidades de los santos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y todos en el original, el sentido es cuando había necesidad y alguien era movido por el Espíritu Santo a vender aún lo que tenía, lo hacía. De manera como voluntaria, para suplir a los necesitados. Y bueno, la iglesia, como todos nosotros, ellos también tuvieron que aprender, porque siempre hay vivales, ¿no? Y la iglesia tuvo que aprender y establecer ciertos principios, no voy a detener en eso, para determinar quién es un verdadero necesitado, porque pues a lo mejor aquí si levantamos, les decimos ¿quién está necesitado? Pues todos van a levantar la mano, ¿no? Está necesitado de un Rolls Royce, está necesitado de una, creo que yo me quedé en la HD, ahora ya hay Ultra High Definition, Super Plus y con internet y ya de esas cosas yo no sé, pero hay Super Plus, ¿no, chavos? Y entonces, no, pues a lo mejor usted está necesitado de eso, ¿verdad? Porque su tele de bulbos ya, pues por más que quiera ya no calientan, los bulbos, ¿no? No está hablando de eso, ¿no? Hay que saber quién estaba necesitado. Y vendían y traían el precio de lo vendido voluntariamente y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esas cosas cuando se malentienden, después esto lo vamos a tratar más abundantemente en la siguiente plática que tengamos, pero solamente lo voy a dejar ya para acabar y dejárselo así como una introducción a lo siguiente que viene, porque lo siguiente que viene también va a ser algo interesante. Lea el capítulo 5 de Hechos y se va a dar cuenta que es un evento. Le decía, la iglesia a lo largo del tiempo, o el diablo la ataca de afuera hacia adentro, o el diablo también ataca a la iglesia de adentro hacia adentro, ¿no? Digo que adentro se fue, de adentro, ¿no? Y se levantan falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. Entre nosotros hay falsos hermanos. No voy a poner no voy a salir como Judas.
¿Acaso seré yo maestro? Pues tú lo dices, chavo. ¿Sí me explico? Y la iglesia a lo largo de su vida, el diablo la ataca por afuera. Cada vez que el diablo le pega a la iglesia por afuera, ¿sabe lo que le pasa a la iglesia? Cuando le pega de afuera hacia adentro, ¿sabe qué le pasa a la iglesia? La iglesia crece, la iglesia se fortalece, los creyentes se afirman, porque cuando viene así las cosas de que o pelas o cuello, pues ahí sí no hay de, como mucho de, o eres o no eres, ¿no? Ahí sí ya no es de que, no, es que son buena onda y voy ahí, pues porque, total. No, cuando ya llegan puntos extremos donde es o copelas o cuello, ahí es donde se mira el asunto. Y luego la parte más sutil y más peligrosa, porque cuando viene de afuera, pues hacia adentro, pues sí, uno pues más o menos ahí mide por dónde viene el ramalazo, ¿no? Pero cuando viene de adentro, cuando viene a través de la indiferencia, del legalismo, de la mentira, del conformismo, de la apatía, de la tibieza, ahí es donde está más difícil. Hermano, que el Señor nos sacuda, y no espero que diga amén, que el Señor nos sacuda, para que nos volvamos a Él, para que reaccionemos, para que, o eres o no eres, a ver, eres o no eres. Y no es grosería, ¿no? ¿Eres o te haces? ¿No? Entonces no se ponga así como, ay hermano, bueno, váyase así. Los avisos ya todos empiezan a, no sé, empiezan a, se ponen sus super patines. Entonces mañana tenemos reunión de varones a las 7:30, el miércoles reunión general, el viernes reunión de oración en Zoom, los hermanos, pues ya, ¿qué más? Ni modo que volver a predicar, ¿verdad? El sábado reunión de jóvenes, ¿verdad? Y vamos a orar por Carmelita, Carmen Arias, que ya es un año más viejita, más joven, dice que ella ya se quedó ahí, eternamente bella, ¿no? Como la canción, estoy muy inspirado, ¿no? Eternamente bella. Ahí está Carmelita, vamos a orar por nuestra hermana amada. Y después oramos para terminar este momento, este servicio, amén. Señor, queremos darte gracias por la vida de nuestra hermana Carmen, Señor, gracias porque igual que a muchos de nosotros, un día también le rescataste, le salvaste de las tinieblas, Señor, a tu luz admirable. Y ahora, Señor, pues tú le has dado el privilegio de tener logros humanos, Señor, pero también pues hemos visto que también ha ido creciendo en ti, Señor. Logros humanos, profesionales, es madre de sus hijos, esposa, Señor. Y bueno, ahí va caminando, Señor, y tú la estás usando. Te queremos rogar que tú sigas bendiciendo a nuestra hermana, Señor. Fortalécela en el poder de tu fuerza. La sabiduría tuya esté guiándole en todo lo que emprenda como esposa, como madre, como trabajadora, como hija. Señor, ahí tú sé con ella, Padre, y ella esté viviendo una vida como hoy vimos, que glorifique tu nombre, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra, Señor. Queremos ser gente que tú uses, Señor. Queremos disponernos para que tú uses estos vasos, Señor, de barro, estos vasos en los que queremos que tú glorifiques tu nombre. Hemos sido llamados, Señor, de parte tuya a ser luz y sal, Señor. Luz en medio de un mundo de tinieblas, que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Un mundo que tergiversa aún las cosas más elementales, Señor, que ha perdido la brújula, Padre.
un mundo que está desorientado, perdido, extraviado. Y tú nos has llamado a hacer luz, Señor. Ayuda a nosotros. Queremos ser barro en tus manos, Señor, para que la excelencia del poder sea tuyo y la gente que no te conoce, que nos rodea, pueda venir a conocer de ti, Señor, que eres el dador de la vida, el único en el que podemos. No hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos, Señor, salvos de la maldad, de la miseria, del vacío, de la perdición, de la angustia, de la soledad, de la tristeza, de la frustración, del olvido. Señor, el hombre, estamos necesitados de ti. Y solamente en ti, Señor, podemos hallar palabras de vida eterna. Úsanos para ser sal, para que este mundo, Señor, que se corrompe cada día, nosotros podamos, a través de una vida de testimonio, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, mostrarle a la gente, ser un ejemplo. Y aún, Señor, si en eso ahí llega a haber oposición, Señor, ayúdanos con tu gracia, fortalécenos, que no desmayemos ante la oposición que pueda presentarse en nuestras vidas. Que demos razón de la fe que hay en nosotros con sabia mansedumbre, como tú nos enseñas, no queriendo imponer, no queriendo, Señor, violentar, simplemente hablar la verdad como tú lo hacías, Señor, en verdad y en amor, con firmeza, Señor, y llamándole a las cosas pues como son, Señor. Si es pecado, pues pecado, Señor. No con una actitud santurrona, ni egocéntrica, ni vanagloriosa, sino por el contrario, sabiendo que de ahí tú nos rescataste también a cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén.